Dar la grabación. Ya hemos visto algunos de los elementos del sistema de ajustes y tolerancias que hemos dicho que es el corazón del sistema de producción en serie. También podríamos decir que es el sistema de producción despersonalizada, ¿no? Todos con todos. Entonces, tomamos una pieza al azar con la otra pieza y juntamos el asiento. Y tiene que hacerle bien en el sistema de ajustes y tolerancias ISO. Si están permitidos, tiene que hacerle bien. Entonces hemos visto después las calidades de fabricación, que hemos visto las operaciones y en qué calidades se fabrican esas operaciones. Aquí en esta tabla hemos visto cada proceso y la calidad en que se fabrica, dependiendo de la máquina herramienta en que se realice y del cuidado que se ponga en el trabajo. Hay veces que no necesitamos más, entonces podemos hacerlo un poco más rápido con una menor calidad. Por ejemplo, un rectificado cilíndrico puede ser calidad 5, 6 o 7, ¿no? Dependiendo, si necesitamos 7, ¿para qué vamos a hacer 5? Entonces lo hacemos un poco más rápido, un poco más, digamos, a la ligera, pero para quedar siempre dentro de lo que nos piden. Lo mismo con todas las otras. Y hemos visto entonces la posibilidad de fabricar un agujero como ejercicio para ver en qué consiste todas las calidades y demás. Para fabricar un agujero que pasa de un lado a otro en un material que no tiene agujero, primero no tiene marca, no tiene nada. Nos dicen que hay que hacer un agujero de 5203, entre 52 y 5203. Entonces hemos visto que eso corresponde con la calidad 7 para el grupo de 5080. Y que entonces para calidad 7 lo que nos están pidiendo es una tolerancia de 30 micras. De acuerdo con eso, hemos ido viendo y vemos que para comenzar el agujero en este cuadro, lo primero que tenemos que hacer es el tabarrado para comenzar el agujero, pero que eso nos deja con un agujero de calidad 10. Tenemos que seguir bajando. Podríamos hacer el fresado, nada que ver, porque ya hemos hecho el agujero y tienen ambos la misma calidad. Después seguimos entonces con el alesado, ya con herramientas de un solo filo, que puede hacerse en un torno o que puede hacer una alesadora. Y eso nos deja ya en calidad IT8. Y después del alesado, como todavía no llegamos a lo que nos han pedido, de IT7, nos vamos al escariado. El escariado ya puede trabajar hasta calidad IT6. ¿No? Es que entonces con el escariado sobrepasamos la calidad que nos han pedido. En esto también podría ser que necesite una repasada más, una repasada menos para que el escariado nos quede IT6, por ejemplo, pero dejamos con que la calidad puede sobrepasar lo que nos piden. Que dejarla exactamente lo que nos piden de repente sería más difícil que dejarla un poco más. Entonces, este sería el proceso. Primero un taladrado, que hemos dicho que tiene que hacerse en varias etapas. Primero una broca de centro para guiar a la broca. Las brocas son muy largas y hay que apretarlas de arriba para abajo para poder, desde el final de la broca hay que apretar para que la punta tenga fuerza para empezar a cortar. Entonces, en ese proceso normalmente puede desviarse y entonces hacer el agujero muy lejos de donde tiene que ser. Entonces, para evitarlo, hacemos primero un pre-agujero, digamos, con la broca de centro, que nos deja una boca cónica, ¿no? Entonces, ahí va a comenzar a trabajar la broca, las brocas, y ya en el diámetro del agujero podemos ir avanzando de a poco, comenzar con una broca de 6, después 12, 25 y 50. Nos han pedido 52 a 5203. Entonces, con la broca
Vamos con el taladrado, vamos a llegar solamente hasta 50, porque esto es calidad 10. Después pasamos al alesado, que hemos visto que puede hacerse en uno de los dos, o en el torno o en la alesadora horizontal. Con eso llegaríamos a casi lo que nos han pedido, dejando todavía un poquito de material en exceso para hacer el escariado. Entonces, quedamos en el alisado 51,90, calidad IT8. Y entonces terminamos con haciendo un escariado con un escariador de 52. Y eso nos da entonces la calidad 7. Aquí están todos los elementos. Primero, la bloca de puntas, de centros. Segundo, las bocas que van de 6, 12, 25 y 50. Con el agujero de 50 interior, pasamos entonces la alesadora o el alesado para agrandar el agujero. Lo agrandamos y rectificamos también, dejamos un mejor agujero, las paredes mejor y el centrado del centro del agujero mejor, y ya hasta 51,90. Entonces al final pasamos un escariador y con eso queda dentro de la dimensión que nos han pedido. El segundo ejercicio era fabricar un eje en calidad IT7 a partir de una barra redonda. Entonces este sería el eje, y nos piden que el eje tenga de 51,97 a 52. Entonces, ya no sé si han sentido ustedes se han desconectado y vuelto a conectar el Zoom. Sí, Adriano. Me parece que sí, no sé si lo han sentido ustedes, pero aquí el Zoom ha vuelto a entrar y ustedes han vuelto a entrar también. Entonces, el segundo ejercicio ha sido trabajar, fabricar un eje quiere decir cientos de ejes, miles de ejes iguales o intercambiables que estén en este intervalo de tolerancia, que también resulta ser calidad 7, y entonces si nosotros fijamos aquí en el cuadro correspondiente para hacer ejes, cilindros, C, torneado, si no bastara la calidad que nos da el torno, tendríamos que pasar a tornado con diamante, que hemos dicho que no puede ser una alternativa si el eje es de acero. Entonces pasar de torneado hasta rectificado cilíndrico. Pero aquí tenemos que cambiar de máquina. Normalmente no se puede hacer un rectificado en el torneado. Tendríamos que obtener equipo extra para ponérselo al torno. Entonces eso normalmente no se hace. Más, si va a ser una serie grande de 500 ejes, por ejemplo, entonces mejor sería tener una rectificadora. Entonces aquí torneado nos deja calidad 7. Es lo mejor que puede hacer el torno, un afinado. Al final de desbastado hace un afinado y queda calidad 7. Que era lo que nosotros estábamos, que nos han pedido y que nos libra entonces de tener que pasar a una nueva máquina, una máquina de herramienta que sería la rectificadora cilíndrica. Aquí habría que pensar muy bien, porque ahí si se va a invertir en un nuevo equipo, que podría ser una decisión que les toque a ustedes, habría que ver qué carga de trabajo va a tener ese equipo. Porque si va a tener una carga de trabajo muy pequeña, quizás no valdría la pena no comprarlo, sino que se podría alquilar esa operación en otro taller. Que podría ser mucho más barato porque nos libra de comprar una máquina y así podemos entonces tener la calidad que queramos en los ejes, ¿no?
pero este no ha sido el caso. Si tuviera suficiente carga, entonces podría pensar en adquirir, si no la tenemos, una rectificadora. Si el taller dispone de una rectificadora cilíndrica, en ese caso habría que proceder a hacer el rectificado. Entonces, esos son dos ejemplos que nos indican cómo hay que trabajar para fabricar, cómo hay que seguir un proceso detrás de otro, cuando la calidad que nos deja un proceso no es suficiente, y también nos indica cómo llegamos a la calidad que nos han pedido a través de una secuencia de operaciones. Posición de la tolerancia, un nuevo elemento en el sistema de ajustes y tolerancias ISO. Ya hemos visto que la tolerancia es sinónimo de calidad de fabricación y que tenemos 18 tolerancias, 18 calidades de fabricación. A cada una de esas calidades le corresponde una tolerancia ISO, y desde IT1 hasta IT18 hemos visto, creo que está por aquí, a las primeras 4 tolerancias simplemente son muy pequeñitas y se utilizan hasta IT5, se utilizan solamente en fabricación de equipos muy precisos que son instrumentos de medición, instrumentos de calibración, los micrómetros, los pies Reiki los hace otras fábricas. No son las fábricas metalmecánicas, sino que son las fábricas de instrumentos. Entonces, esas tienen un tratamiento distinto, pero a partir de IT6 hasta IT11, este es el ámbito de la fabricación en serie. Entonces, eso es. Y bueno, entonces ya sabemos qué es la tolerancia, el tamaño. No puedo volver a mostrar aquí. El tamaño, aquí va cambiando el tamaño. Por ejemplo, estamos 50-80 y teníamos IT7, 30. Si nos hubieran pedido IT6, hubiéramos tenido que dejar en una tolerancia de 19. Este cuadro es tolerancia, 19. Si nos pudieran pedir IT5, habría que dejar una tolerancia de 13. Si nos piden una tolerancia de 11, podemos ir hasta 190. Esa es la diferencia de número de tolerancia, de calidad. Algo importante que no sé si está dicho, es que calidad 8 significa un cierto esfuerzo para llegar a esa calidad. Y ese esfuerzo en general es independiente del grupo dimensional en el que se encuentra la pieza. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo de fabricar una pieza en calidad 8 que tenga 9 milímetros, por ejemplo, es el mismo esfuerzo que se necesita para fabricar una pieza de 90 milímetros en calidad 8, con 54 micras de tolerancia, y el mismo que se necesitaría si vamos a fabricar una pieza de 200 milímetros, nos daría la posibilidad de fallar en 72, en calidad 8, y el esfuerzo seguiría siendo el mismo. Entonces, el esfuerzo es independiente del grupo dimensional en que se encuentra. Entonces, aquí estoy haciendo recuerdo primero en que el número 6, 8, 11 significa el tamaño del intervalo de variación. Este es el intervalo de variación entre la cota mínima y la cota máxima. Entonces, ahora el próximo elemento dice: de acuerdo con el sistema ISO, además de determinar el tamaño de la tolerancia, es necesario determinar la posición de la tolerancia. Estamos pasados ya. Sí, ingeniero. No, de 8:30 hasta las 10:30, ¿no? 11:15 ya. Y determinar su posición. Página 81 del texto, eso lo pueden ver después ustedes en la página 81. Aquí, una vez que se trabajan los dos ejemplos, mi conexión a internet dice que es inestable. Puede ser que sea
mío el problema de que se haya salido de Zoom hace un ratito. Puede volver a pasar. Si es muy cortito, el mismo Zoom nos va a reconectar. Entonces, este es el segundo ejercicio. Ahí dan algunas, un resumen de lo que se ha hecho, de recomendaciones alrededor de lo que se ha hecho y posición de la tolerancia. Entonces, este tema se encuentra desarrollado aquí. Nosotros lo vamos a desarrollar aquí, donde tenemos también colores, por suerte. Entonces, no vamos a hablar del tamaño del rectángulo de tolerancia, pero sí vamos a hablar entonces ahora de dónde está colocado esa tolerancia. Va a estar colocado entre el límite inferior de tolerancia y el límite superior de tolerancia, LIT y LST. Entonces, ese posicionamiento de la tolerancia puede hacer que tanto la diferencia inferior como la diferencia superior sean positivas. Entonces, quiere decir que la cota mínima y la cota máxima van a ser más grandes que la cota nominal. Esta sería la línea cero, sería la cota nominal. Entonces, la tolerancia puede también estar ubicada de manera que la diferencia inferior sea igual a cero y la diferencia superior, por supuesto, mayor que cero. Ya. Entonces podría ir bajando. Entonces, en este caso, segundo caso, la cota mínima sería igual a la cota nominal y la cota máxima sería más grande que la cota nominal. Diferencia superior sería igual a la tolerancia porque la mínima es cero y sería mayor que cero. La diferencia inferior sería cero. Puede ser que quede entre medio de la línea cero y en este caso entonces cota mínima sería menor que la cota nominal y la cota máxima sería mayor que la cota nominal. Como se trata de una tolerancia que es de el tamaño real va a ser algo que va a ser aleatorio, ¿cierto? De acuerdo con la diferencia o la línea normal de fabricación. Entonces, algunas piezas van a salir con su cota efectiva más grande que la cota nominal y algunas piezas van a salir con la cota efectiva menor que la cota nominal. Entonces van a ser mixtas, que se llama, ¿ya? Entonces, sin embargo, cuando se trate de unirla con la otra pieza, no va a importar esto, va a estar diseñada de tal manera que siempre cumpla con su oficio, ¿ya? Entonces, este sería un agujero mixto en el que la diferencia inferior es menor que cero, cota mínima menor que cero y la diferencia superior mayor que cero. Entonces, cota efectiva puede ser menor que la cota nominal y puede ser mayor que la cota nominal. La siguiente sería entonces al revés, que la otra sería la diferencia superior igual a cero y la diferencia inferior menor que cero. En este caso, la cota mínima es más chica que la cota nominal y la diferencia es superior. La cota máxima es igualita a la cota nominal. Entonces la diferencia inferior tendría el valor, pero en valor absoluto, de la tolerancia, ¿no? Porque es la altura del rectángulo. Y finalmente, entonces, puede ser que los dos sean negativos y la diferencia inferior menor que cero
La diferencia superior también, menor que 0. Entonces, tanto la cota mínima como la cota máxima serían más pequeñas que la cota nominal. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Estas posiciones de la tolerancia se expresan en dos sistemas. El sistema de agujeros, al cual se asocia para expresar, hay que esperar un ratito, que en realidad no se puede trabajar. Entonces, la posición de la tolerancia se expresa en el sistema ISO en una letra que puede ser mayúscula o minúscula. Las letras mayúsculas son para agujeros, o sea que si nosotros vemos la cota nominal acompañada de una letra mayúscula, se está hablando de un agujero. Y minúscula para ejes. Si vemos entonces un número, la cota nominal, acompañada de un número que es minúscula, entonces sabemos que se trata de un eje. Y al final queda entonces la calidad de fabricación. Entonces esa es la forma de nombrar. Mayúscula para agujeros, minúscula para ejes. Existen además dos posiciones especiales. La posición H mayúscula, vamos a ver enseguida, que tiene el límite inferior igual a 0. Y para ejes, la posición H minúscula, que tiene el límite superior igual a 0. Entonces, eso lo vamos a ver enseguida. Aquí esto también lo vamos a volver a ver aquí. Bueno, no está. Después de eso ya viene. Entonces, para agujeros sucede así. Todos los agujeros que son más grandes o iguales a la cota nominal, no, más grandes que la cota nominal, tienen letras desde la A anteriores a la H. Porque la H es un agujero que tiene la diferencia inferior igual a 0. El límite inferior de tolerancia igual a 0. Entonces la cota mínima es igual a 0, igual a la cota nominal, y la cota máxima es más grande. Entonces, todos, incluyendo el H, tienen que ser más grandes, a lo sumo iguales a la cota nominal. Son las primeras letras de la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. Agujeros más grandes que la cota nominal porque tienen límite inferior de tolerancia encima de la línea 0. Para H mayúscula, línea inferior de tolerancia igual a 0, o sea, coincidiendo con la línea 0, y para agujero, para letras que son después de la J viene, después de la H viene I, J. Aquí en estas letras se han suprimido algunas letras que llaman a error de nuestro alfabeto, ¿no? Desde luego no están letras con acento, sino que es solamente el alfabeto internacional. Entonces vendrían H, I, la I no está, porque se confunde con la J, se confunde con la L, entonces se ha quitado la I y la L. Se ha dejado solamente la J. J, K, L no hay. M, N, la ñ no existe porque no es del alfabeto internacional. O, la O se confunde con la Q, se confunde con el 0, entonces no hay Q, O, P, R, S, T, etc. Entonces se han suprimido porque llaman a error. Entonces los agujeros que vienen con una letra mayúscula posterior a la H pueden ser agujeros mixtos, son las letras J, K, M, que tienen esta posición. Mixtos. Diferencia inferior menor que 0, diferencia superior mayor que 0. Y de la N hasta la Z son agujeros más pequeños que la cota nominal. O sea, van a ser, ¿no? Todos más pequeños. Aquí el extremo sería igual a 0, o sería igual a la cota nominal o menor. Estos son definitivamente menores que la cota nominal.
¿Ok? Entonces, esa sería la porción de la tolerancia para agujeros. Para ejes, la cuestión es inversa. Aquí el eje, un eje H minúscula tiene su límite superior de tolerancia igual 0. Límite superior de tolerancia igual 0 es este. O sea que un eje H minúscula va a ser o igualito al tamaño de la cota nominal o un poco más chico, ¿no? Esos son los ejes H. Y entonces, los ejes que tienen letras posteriores a la letra H, J, K, M, N, etcétera, pueden ser ejes mixtos. El J, ¿sí? O ejes más grandes que la cota nominal, así como estos. Ejes más grandes que la cota nominal serían entonces los ejes con letras posteriores a la H. Y los ejes con letras anteriores a la H, A, B, C, D, F, G, serían ejes que tienen su límite superior de tolerancia debajo de la línea 0 aquí. O sea, estos son todos ejes más pequeños que la cota nominal. Vamos a mirar aquí. Entonces ya sabemos cómo están distribuidos el tema de agujeros y de ejes. Aquí hay un ejemplo gráfico, o sea, digamos, un esquema gráfico de todos los ejes posibles, habidos y por haber. Los agujeros, estos son los agujeros, la parte blanca es lo que nosotros sacamos, el material que sacamos, la parte café o ploma es donde está el acero o el material de que esté hecho el agujero. Entonces los agujeros, letras A, B, C, D, F, G, todos, igual el que tiene la cota máxima al que tiene la cota mínima, todos ellos son más grandes que la cota nominal. El que tiene tamaño, esta línea de que está por aquí arriba, esa es la cota nominal, no está gruesa. Entonces, el H es justo del tamaño de la cota nominal o un poco más grande. Esa es diferencia inferior de tolerancia igual 0. Ese es el agujero H, la porción especial. J, K y M resultan ser agujeros mixtos, con la cota mínima menor que la nominal y la cota máxima mayor que la nominal. Solamente J, K y M. N, P, R, S, todos esos son agujeros más pequeños que la cota nominal. Entonces, si nosotros queremos usar, esto tiene que ver, por supuesto, con el hecho con la posibilidad de fabricar uniones, asientos que sean fijos o que sean deslizantes o que sean libres, o sea, libres giratorios, por ejemplo, ¿no? Va a depender de eso que nosotros o que el sistema ISO elija uno u otro tipo de agujeros. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la otra pieza. Y estas entonces, letras minúsculas para ejes. Y aquí los ejes A, B, C, D, F, G, G son, aquí esta es la cota nominal de esta línea, no esta de aquí abajo. Entonces, hasta G son ejes más pequeños. Esta es la parte material de acero. Entonces, aire. Entonces, si tenemos ejes con letras anteriores a la H, son ejes más chicos que el eje de cota nominal. El eje H va a ser del tamaño de la cota nominal o un poquito más chico. ¿Cuánto más chico? La tolerancia más chico, ¿no? Máximo. Si no, un poco más, pero siempre más pequeño que la cota nominal.
El J van a ser ejes mixtos. Nos van a salir algunos un poquito más chicos, otros un poquito más grandes que la cota nominal. J, K, M, N, etcétera, hasta Z. Son ejes que son más grandes que la cota nominal. Entonces, vean aquí de una sola mirada pueden darse cuenta de cómo está hecho el sistema ISO, ¿no? Lo mismo entonces aquí, recordar que de repente para que pueda girar el uno dentro del otro, se puede hacer el uno más grande que el otro, ¿no? Y para eso podemos elegir, no es que veamos a ver después qué elige el sistema ISO, pero podríamos de hecho elegir, por ejemplo, el agujero, la cota de tamaño nominal y el eje más chico, puede girar. O podríamos elegir el eje del tamaño de la cota nominal y el agujero más grande, ¿no? Entonces va a girar igual. O si queremos hacer un apretado, bueno, hay todas las posibilidades que se pueden escoger. Entonces, ahora para hacer el cálculo de de qué tamaño es la tolerancia, o sea, cuánto va para arriba, cuánto va para abajo, eso está expresado en la diferencia superior y la diferencia inferior. Entonces, maravilla de las maravillas, el sistema ISO tiene como legado de los sistemas de tolerancias de los países signatarios, Alemania en primer lugar. Entonces las ha convertido en ecuaciones. Cálcula las diferencias de la lista de acuerdo al grupo que pertenezca a la cota nominal y se calcula como una ecuación cualquiera. Entonces tenemos primero la tabla 2.5. No sé si aquí está más visible. Entonces dice, el valor de las diferencias superiores e inferiores se encuentra en fórmulas matemáticas en las tablas 2.5, que son leyes de variación para las diferencias de referencia para ejes, 84. Y todas están en función de la diferencia de grupo. Todas las fórmulas no aparece el tamaño de la pieza, sino que aparece solamente la dimensión de grupo. O sea que esto está hecho para todo el grupo, ¿no? Y aquí se llama leyes de variación, diferencia de referencia para ejes. O sea, tabla 2.5 solo para ejes. En la primera columna está la posición de la tolerancia. Letras minúsculas de la A hasta la Z. En la segunda columna viene la calidad de fabricación. Quiero fabricar yo D7. Está de aquí, del 1 a los 18 están aquí, en esta forma. Quiero fabricar F9. Está hecho aquí también, está de 1 a 18. Están todas. Entonces, ahora, la fórmula, ¿qué significa? En todas estas primeras dice diferencia de referencia. Por no decir diferencia superior y diferencia inferior. Pero son las dos, ¿no? En algunas fórmulas esta igualdad es con respecto a la diferencia superior y en otras fórmulas con respecto a la diferencia inferior. Por eso es que le llama de referencia. Nada más que por eso. Quiere decir, ¿a qué se refiere la fórmula? La fórmula se refiere a la diferencia superior y la fórmula se refiere a la diferencia inferior. Entonces ahora, en algunos casos hay dos fórmulas. 1, 2, 3. Hay dos fórmulas en porciones A, B, C. Y depende del tamaño de los ejes. Para ejes más pequeños, con la dimensión de grupo menor a 120, hay que calcularlo de acuerdo con esta fórmula. Menos 265 más 1,3 dimensión de grupo. Y para ejes que son más grandes, en dimensión de grupo mayor que 120, hacer con esta otra fórmula. Menos 3,5 por dimensión de grupo. Para la posición B también hay. El cambio está en dimensión de grupo igual a 160. Dos fórmulas. Primero tenemos que saber entonces en qué parte estamos. Si estamos en la mitad de arriba o en la mitad de abajo.
Lo mismo para C, posición C. Se elige abajo, se elige arriba, dependiendo de que la dimensión de grupo sea menor o mayor de 40 milímetros. Esto, por supuesto, está en milímetros. Y el resultado que vamos a obtener nosotros está en micras. O sea, aquí nos va a salir de diferencia superior. Cuando calculemos el valor numérico, ¿qué cosa van a ser? Micras. Aquí en algunas tiene dos filas correspondientes que corresponden a la misma letra. Por ejemplo, aquí la K, la J, dice para ejes J y calidad de 5, 6, 7, usar, no existe fórmula, dice. Los valores obtenidos experimentalmente están en la tabla. Ok. Para J de calidades de encima de las 7, la 8 hasta las 18, la diferencia inferior corresponde a esta fórmula. De la calidad que se trate es redondeada a 1 micrón por defecto. Entonces esto, que es el redondeo especial, y es a 1 micrón por defecto. Entonces la tercera cifra la vamos a redondear a 1 micrón. O sea, no importa si nos da 15 cifras, vamos a redondear para que queden 3. Y la última se redondea por defecto. La K también tiene dos grupos, 5, 6, 7 y 8 a 18. Cuando necesite un mayor en absoluto que la proporcionada por la letra para los ejes, letra A para los ejes, se puede adoptar para dimensiones de más en la fórmula de esta. Bueno, eso no es un poco especial y si a alguno le toca, tendrá que verlo. Aquí entonces, mientras más cerca estemos de la H, aquí tiene diferencia superior igual a 0, tal como dijimos, ¿no? La diferencia superior de tolerancia para los ejes es 0. Entonces, mientras más lejos de la H esté, la diferencia que nos va a salir es más grande. Mientras más cerca de la H esté, va a ser, hemos visto en esos gráficos que estamos viendo más arriba aquí, que sucede eso, ¿no? Mientras se va acercando a la H, más pequeñita es la diferencia que hay. Esos serían entonces los ejes. Aquí la tabla 2.6 son las diferencias de referencia, pero para agujeros. Entonces, si tenemos que calcular diferencia superior y diferencia inferior para agujeros, tenemos que referirnos a esta tabla, la tabla 2.6. Como pueden ver en la primera columna, están agrupadas las posiciones de los agujeros, posición de tolerancia de los agujeros, en varios grupos, ¿no? Entonces, no están todos juntos, no están todos separados, y hay algunos que aparecen en dos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, la R aparece en este grupo y también aquí abajo. ¿Mm? Y en ok, la N también. La N aparece aquí en este grupo y aparece en este otro grupo de 9 a 16. Estos son calidades de fabricación. Entonces, dependiendo de la calidad de fabricación, tenemos que fijarnos bien lo que estamos tomando. Y fijarnos que aquí la diferencia inferior y diferencia superior, que son las diferencias de referencia, no se calculan directamente,
sino que se calculan a través, primero se calcula la diferencia correspondiente, que corresponde según esta tabla, del eje correspondiente, ¿no? Entonces va a decir, por ejemplo, la diferencia inferior de este agujero va a ser igual, pero de signo contrario, a la diferencia superior del eje que esté designado con la misma letra y la misma calidad. Entonces, primero tenemos que calcular la diferencia superior de este eje, que tenga la misma letra y la misma calidad. Una vez que la hayamos calculado, le cambiamos el signo y ya tenemos la diferencia inferior del agujero. ¿Ya? Entonces, para agujeros hay que utilizar esta tabla 2.6 y la tabla 2.6 por grupos nos indica cuáles son los ejes donde hay que hacer el cálculo. ¿Ya? Primero, entonces, digamos que esta tabla nos manda a la tabla 2.5. Y por último tenemos la tabla 2.7, reglas para el redondeo. Entonces, igual que antes teníamos para la tolerancia, ahora tenemos reglas para redondear las diferencias. Es más grande, tiene que ver con letras, y estas están hechas solamente para ejes, porque aquí tenemos que calcular primero el eje correspondiente, y una vez que le entregamos la diferencia superior, esa diferencia superior ya va a ser un número entero, que ha pasado por esta tabla. Entonces, esto solamente para ejes. Por eso aquí están solo letras minúsculas. Dependiendo entonces de qué tamaño el resultado ser la diferencia. Si es una diferencia que vale 50, por ejemplo, 51,8, si es letra E, hay que redondearla hasta de 51,8, tiene que ser un número par, tiene que quedar en 52. Si sería 49,1, 49,1 está entre el 48 y el 50. Entonces, como es 49,1, está encima de la mitad, se va al 50. Sí. ¿De acuerdo? Si fuera letra, no, si nos hubiera dado un valor calculado de 134,7, 134,7 y fuera letra M, 134,7 está en esta fila. Letra M dice que hay que redondearla a un múltiplo de 5, o sea que el número que entreguemos tiene que ser múltiplo de 5. Eso quiere decir terminado en 0 o en 5. Y si nos salió 133,2, eso tiene que quedar o en 130 o en 135, porque nos salió 133,2. Entonces va a 135. Si nos hubiera salido 131,9, entonces hubiera ido al 130. Y no al 135 porque está más cerca del 130. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las reglas de juego. Con eso ya podemos calcular todas las diferencias superiores, diferencia inferior, para todas las posiciones que se presenten. Tenemos un cuadrito adicional. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido utilizando la serie corta. Entonces, para calcular las dimensiones de la diferencia superior y diferencia inferior, en algunos casos hay que usar la serie completa, pero son pocos casos. Aquí, por ejemplo, este cuadrito entonces indica cuándo. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos cuando vayamos a calcular es venir a este cuadrito y ver si nuestra letra está aquí. Si estamos calculando con letra B, entonces tenemos que usar la serie completa en cualquier dimensión. Si nos tocó letra S, dice que la letra S solo a partir de cotas nominales mayores de 50. Si estamos calculando un eje de 45, no.
no uso la serie completa, sino la serie corta. Si nuestro eje es de 62, entonces sí, estamos encima de la cota 50. También lo mismo con T y con U, pero desde cotas más pequeñas, desde cota nominal 18, encima de esa cota ya hay que usar la serie completa. Debajo de ese número, no, la serie corta. ¿Está bien? Encima de estos números, uso la serie completa. Encima de 50, uso la serie completa. Encima de 18, uso la serie completa. Para todas las dimensiones en estos casos. A, B, C, D. Aquí no está ni la D, ni la E, ni la F, ni la G. Todos esos usan serie corta. ¿Ya? Todo lo que no esté aquí usa serie corta. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos. 2.5, diferencia de referencia para ejes. 2.6, diferencia de referencia para agujeros. El uno página 84, el otro página 85. 2.7, reglas de redondeo que acabamos de ver, que sería en la siguiente página 85 también, pero la tabla 2.8. Uso de la serie completa, página 86, el cuadrito chico. Serie corta y completa, página 2.4. Ese sabemos cuál es, este de aquí. La vamos a usar siempre. El de las zonas de tolerancia. ¿Ok? Página 74. Con esto tenemos todo para establecer el procedimiento para calcular las diferencias de referencia para el cálculo de la dimensión, para el cálculo de diferencia superior, diferencia inferior. Para el cálculo de dimensión de grupo se utilizan las cotas nominales, cada caso. Y en casi todos los casos la serie corta, excepto donde se indique la tabla 2.8. Tabla 2.8 uso la serie completa. Además hay que tener en cuenta que la tabla 2.7 se refiere al redondeo. Diferencia superior e inferior solo para ejes. Ya digamos, adaptado de eso. Determinar si se usa serie corta o serie completa. Primero, entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular? Cuando nos dan un trabajo y dicen calcule, entonces este sería el procedimiento si lo que nos han dado es un eje. Primero, determinar si vamos a usar la serie corta o serie completa. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de la letra, ¿no? Nos fijamos en la tabla chiquitita, cuando se va a usar serie completa. Tabla 2.8. Establecer el intervalo. ¿A qué intervalo pertenece? Eso va a depender de qué, de nuestra cota nominal, de la pieza que nos han dado. Y entonces, con eso, ya podemos calcular la dimensión de grupo. Entonces, aquí para la dimensión de grupo, ya sabemos que utiliza la serie completa, pero en el caso de que nos digan se usa serie completa, entonces para la dimensión de grupo también hay que utilizar la serie completa, si no, serie corta. En todo caso, entonces, va a depender del intervalo en que se encuentre la pieza, se calcula la diferencia de grupo, la dimensión de grupo. Segundo, una vez que tenemos todo eso, leer la fórmula de la tabla 2.5. Si es eje, tabla 2.5, y calcular el valor de lo que sea, la diferencia superior o la diferencia inferior. Se las redondea de acuerdo con la tabla 2.7. Si se usa el valor de la tolerancia, 2.4, zonas de tolerancia, página 75 del texto y las relaciones fundamentales de la página 71, se puede calcular la diferencia restante, porque todo esto nos va a dar una, ya sea la diferencia superior o la diferencia inferior. Entonces, nos va a faltar la otra diferencia, ¿no? Tenemos la diferencia superior, falta la diferencia inferior. Entonces, para eso necesitamos saber cuánto vale la tolerancia.
Entonces le restamos la tolerancia a la diferencia superior y nos da la diferencia inferior. Al revés, si al revés nos ha salido de las fórmulas, nos ha salido la diferencia inferior, le sumamos la tolerancia y nos da la diferencia superior. Eso es relaciones fundamentales. Eso es lógico, digamos, ¿ya? Ni siquiera necesitamos, pero podemos mirarlo ahí en la página 71 para calcular la diferencia que está faltando. Y quinto, calcular la cota máxima, mínima y lo que se pida. Por ejemplo, número 1. Pues para el ejemplo número 1 se pide calcular la diferencia superior, la diferencia inferior, la cota máxima, la cota mínima para una pieza 30C8. De la pieza 30C8 vemos que 30 es su cota nominal, C es la posición de tolerancia, letra C, se ve que como es minúscula es un eje y esta es la calidad de fabricación del eje. Entonces queremos saber nivel superior, diferencial inferior para la fabricación de un eje de fabricado en calidad 8 y con posición de tolerancia C. Solución. Se trata de un eje, cota nominal 30. Nos vamos a la tabla 2.5 y nos da entonces, vamos a venir acá, tabla 2.5, C, entonces estamos ejes, letra C, calidad 8, está aquí. Entonces va a ser diferencia superior igual. ¿Cuánto era? Tamaño del eje, 30. Entonces, con esto, dice letra C, de todas maneras nuestra dimensión de grupo va a estar debajo de 40. Entonces vamos a usar la fórmula de arriba. Si después nos van a decir si es letra, si es serie corta o serie completa, si nos saliera una dimensión de grupo mayor de 40, tenemos que cambiar y usar la otra, pero lo normal va a ser que no cambie. Entonces vamos a elegir la fórmula para dimensiones de grupos superiores menores que 40. Menos 52 por dimensión de grupo elevado a 0,2. Menos 52 por dimensión de grupo elevado a 0,2. Leído de la tabla 2.5. En la tabla 2.5, fila 5, letra C, para calidades, y está explicando simplemente cómo apareció esto. Tabla 2.8, letra C. Entonces ahora nos toca ir a la tabla chiquitita y ver si la letra C está aquí. Rarísimo que está. Entonces necesitamos usar la serie completa. Ni quien nos perdone. Entonces tendríamos que ver a qué grupo pertenece nuestro 30. Y eso sería usando aquí, aquí más abajo, aquí tenemos que ver serie completa. Entonces 30, de 30 a 40 y de 40 a 50, pero también de 24 a 30. Entonces a nosotros nos toca, como nuestro cota nominal es 30, y sabemos que 30 es el extremo derecho aquí y el izquierdo acá, izquierdo abierto, más de 30. Entonces nos toca a nosotros el intervalo 24-30. Entonces la dimensión de grupo va a ser, que va a ser el grupo y va a ser la raíz cuadrada de 24 por 30. Pueden calcular. Da el que tiene su calculadora por ahí, debía siempre tenerla a mano, da 26,823 y más. E introducimos en esta fórmula. Entonces, diferencia superior de la pieza
así está anotada. Diferencia superior de la pieza 30C8 calculada, que es igual a menos 52 por dimensión de grupo elevado a 0,2. Si se calcula eso en una calculadora, va a dar menos 100,40. Ese es valor calculado y ahora hay que ir a redondear. Eso estábamos redondeando aquí, aquí, aquí. Redondeo, posición C, primera columna, segunda columna. Nos ha dado, ¿cuánto nos ha dado? 100,40. Entonces aquí estamos en 100,40 hasta 100 y 100,40, entonces dice múltiplo de 5. Bueno, vamos aquí y vemos que la nuestra es de 100 a 105. Entonces habría que tomar la de 100, que está más cerca de los dos bordes, ¿no? El 140 está entre, valor absoluto está entre 100 y 105. Entonces vamos a tomar la de 100. Entonces, diferencia superior para esta pieza ya definitivo. Aquí esto es provisional porque es la calculada. Esta ya es la definitiva. Diferencia superior de la pieza 30 del eje 30C8 es menos 100. Y como sabemos que la diferencia superior, nos falta la diferencia inferior. Entonces, si a esta le restamos la tolerancia, nos va a dar la diferencia inferior. De aquí, de la diferencia superior menos diferencia inferior, tolerancia, podemos despejar la diferencia inferior y nos va a dar diferencia inferior igual a diferencia superior menos tolerancia. Entonces, de aquí nos vamos a la A24. No, esta era aquí la A24, creo que yo la moví. Aquí. Estamos en $30, mayor de 30, 18.30, calidad de fabricación 8.23. Eso es. Nos vamos aquí. Entonces, sale de 8 igual 33, tal como visto. Bueno, que no han visto, ¿no? Grupo de 18 a 30, que era 30 hasta aquí, en nuestro, buscamos calidad 8, sale 33. Entonces, con ese número, venimos, introducimos aquí ese número, diferencia superior menos 100, y t va a ser 18, menos 100, menos 18, menos 118. Ah, perdón, menos 133, porque no es 18, 33. Entonces, menos 133 la diferencia inferior y menos 100 la diferencia superior. Entonces, se puede escribir así. El 30C8 va a ser un eje 30 menos 133 menos 100. Cota su máxima va a ser 30 menos 100 micrones, va a ser 29.900. Y la cota mínima va a ser 30 menos 133 micrones, va a ser 29,867. Ejemplo número 2. Ya estamos en la hora, ¿no? Vamos a dejar aquí este ejemplo número 2 para la próxima vez, el lunes. ¿Está bien? Así no hay quejas. Está bien, ingeniero. Hemos empezado temprano, dejar de compartir. Hemos empezado muy tarde, pero de todas maneras yo respeto al final. El otro día me riñeron por pasarme. Y entonces nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.